Ashkani pakini pakine. No guanchiguala, cual si no yolo. No guanchiguala, cual si no yolo. Ashkani pakini pakine. Ashkani pakini pakine. Ashkani pakini pakine. Katia totlachialis. Nikinqui katia tokniwa ni guantlaltipactli. Tonantzin tlaltipactli. Ipampa totlachialis. Que huaxochi. Me entró una gran angustia y porque en México no se escuchaba la lengua náhuatl y entonces eso me provocó una crisis y tuve que empezar a escribir poesía para sobrevivir. Quiero compartir con ustedes esta noche un poema que me llegó con su propia música. Y este poema cantado se llama Yanco Xochipilli. Entonces yo digo que la poesía me salvó de la muerte. Les damos la bienvenida de la Casa de las Naciones Unidas en México. Yo soy Giancarlo Summa, director del Centro de Información de Naciones Unidas para México, Cuba y América Latina. Y tengo aquí el gran gusto y placer de tener con nosotros a don Natalio Hernández, un académico, profesor, poeta, gran especialista sobre las lenguas indígenas de México y no solo, con el cual tendremos el placer de platicar a lo largo de la próxima hora, en la primera de una serie de actividades que van a marcar este año, 2017, el periodo que va desde el día de hoy, que es el 9 de agosto, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, al 13 de septiembre, cuando vamos a celebrar el 10º aniversario de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que fue aprobada después de una larga negociación en septiembre de 2007. Esa es la ocasión, entonces, por un poco más de un mes, para hablar sobre la condición de los pueblos indígenas, los pueblos originarios, en América Latina, en el mundo, y también de hacerlo de una forma nueva, innovadora, que estamos empezando hoy, con la ayuda, como teniendo a Twitter como socios. Estamos aquí en esa primera charla vía Periscope. Tenemos también una hashtag, un hashtag especial para esta oportunidad, Somos Indígenas. A partir de ese hashtag tenemos un emoji, que digamos, toda vez que se utiliza esa hashtag, que esperamos que se popularice, que ustedes todos empiecen a utilizar mucho en esas semanas, se va a aparecer un emoji que especial que Twitter preparó en un acuerdo con Naciones Unidas, un acuerdo inédito. Por tanto, es un gran placer de poder empezar entonces esa plática hoy con don Natalio Hernández, que es también miembro correspondiente de la Academia Mexicana de Lenguas por el Estado de Veracruz, un escritor bilingüe náhuatl-español, reconocido nacional e internacionalmente, cuya obra transmite en amplia medida la riqueza del patrimonio cultural y lingüístico de la cultura náhuatl. Hoy es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Estamos en México. ¿Es un día para conmemorar de forma positiva o es un día para, digamos, hacer un balance más para negativo? ¿Cómo es, muy resumidamente, la situación de los indígenas en México? De Cuatlimurgia, Willis
de que todo sea ometlamante todo. Yo pienso que este día tiene por lo menos dos connotaciones, ¿no? Para conmemorar y también para celebrar. Conmemorar un acontecimiento como es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que desde desde 1995, la ONU ha proclamado este día como el Día de los Pueblos Indígenas, ¿no? Y yo creo que hay que celebrar el hecho de que pese a las políticas homogéneas lingüísticamente de los diferentes países del mundo, las lenguas han sobrevivido. Y las lenguas constituyen una memoria ancestral invaluable de la humanidad, todas las lenguas del mundo. Y entonces, pese pues que hay una relación muy excluyente, asimétrica, hacia las lenguas minoritarias, privilegiando las lenguas mayoritarias de cada país, han sobrevivido. Y yo creo que, yo por eso hablaría también de un nuevo momento de celebración. Hay que empezar una mirada hacia adelante para celebrar juntos pueblos indígenas y sociedades nacionales, estados nacionales, el renacimiento y florecimiento de las lenguas ancestrales de cada país. Y hablaría entonces de un futuro promisorio que tenemos que construir todos, indígenas y no indígenas. ¿Cuántos son los pueblos indígenas en México y cuántas lenguas se hablan en México? Podríamos hablar, digamos en el siglo pasado, hasta mediados del siglo pasado se habló de 56 lenguas. Hoy día el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas habla de 65 lenguas nacionales o indígenas, como se ha reconocido sobre todo en los últimos años, ¿no? ¿Qué es la diferencia entre 50 y...? Bueno, hay lenguas minoritarias que antes no se habían registrado y han ido como apareciendo, son lenguas muy minoritarias como el ixcateco, hay una lengua que ahora no, el tuzanteco en Chiapas, ¿no? Y entonces por eso se incrementó el número que se venía manejando por los lingüistas en el siglo pasado y que hoy se habla de 65 lenguas con muchas variantes. Y justamente yo le preguntaba si en Italia, aparte del italiano, hay otras lenguas minoritarias y usted me ha dicho, pues hay cientos de lenguas. Por ejemplo, cada lengua tiene variantes. En el caso del náhuatl podríamos hablar de unas 15 o 20 variantes, ¿no? Y entonces el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas ha detectado más de 300 variantes. Pero, digamos, las lenguas, digamos, con una raíz propia, ¿no? Como las lenguas madres, estaríamos hablando de unas 65. ¿Y cuántos millones de indígenas hay en México actualmente? Se calcula 8% de la población de México, pero en realidad... Ha ido variando, ¿no? El INEGI, por ejemplo, nos hablaba de 8 millones, 10 millones, 12 millones. Se ha ido incrementando el número de indígenas que se autorreconocen. Como tales. Sí. En el siglo pasado uno escondía ser indígena. En este nuevo siglo, afortunadamente, hay una afirmación de las identidades por parte de los propios pueblos y por parte de los propios hablantes de lenguas indígenas. Hay una especie de prestigio social respecto a las lenguas indígenas y al origen de las personas de determinados pueblos. Entonces eso ha ido incrementando. Cada día las personas se asumen nahuas, ñañús, purépechas, etcétera. A un nuevo orgullo de las se está dando, de la identidad indígena. Se está dando ese proceso de un orgullo de ser náhuatl, de ser maya, de ser tzotzil, de ser celtal. ¿Y las lenguas siguen lenguas vivas o
cómo los lingüistas, de hecho, lanzaron el alarme no solo por las lenguas indígenas, pero digamos por una disminución del número de lenguas que se hablan en el mundo, o sea, una cierta hegemonía de las lenguas principales que acaba comiéndose la riqueza, ¿no?, del patrimonio lingüístico y cultural. ¿Las lenguas indígenas siguen vivas, siguen siendo habladas o, digamos, sufren de esta crisis también? Hay una preocupación por parte de muchos de nosotros. Digamos, antes se decía que el náhuatl, que es una de las lenguas con mayor número de hablantes después del español en México, no tendría este peligro. Pues sí los hay. Hay pueblos, digamos, las últimas generaciones de hablantes de náhuatl se han ido más por el aprendizaje del español y relegando la lengua, digamos, propia, por todo este prejuicio de que son dialectos, de que es mejor aprender inglés, francés, alemán, qué sé yo, que es importante. Yo no niego la importancia, pero también hay que mantener la lengua propia porque eso nos da identidad propia, dignidad propia. Entonces, las lenguas indígenas están en riesgo en México también. Están amenazadas. Están amenazadas. Pero afortunadamente, hablábamos pues de este orgullo por la lengua, orgullo por el origen. Hoy día ya hay muchos de nosotros, digamos, que han realizado estudios universitarios y entonces por parte de los propios hablantes ya hay un conocimiento ya académico de su propia lengua, de nuestra propia lengua, ¿no? Y además un movimiento literario que nos habla de un renacimiento, de un nuevo florecimiento de las lenguas indígenas a través de una literatura en nuestras propias lenguas, una literatura contemporánea. Eso es una novedad, no se hacía, digamos, no se producía literatura en lenguas indígenas. En México, de hecho, el movimiento emerge a partir de 1990, de manera visible, con la celebración del primer encuentro nacional de escritores en lenguas indígenas. Y en 1993 se crea la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, hoy Secretaría de Cultura, inició un programa nacional de lengua y literatura indígena en 1994, mediante, digamos, la creación del Premio Nezahualcóyotl de Literatura en Lenguas Indígenas, becas para escritores en lenguas indígenas, publicaciones de una literatura contemporánea en lenguas indígenas. Don Natalio, una cosa que siempre me llama la atención, digamos, en México, pero en todos los países de América Latina, donde hay una fuerte presencia indígena, lo que significa casi todo, un poco fuera después de Argentina para abajo, y allá también, es, por un lado, un orgullo de las tradiciones. O sea, México justamente éramos una civilización mucho antes que llegaran los colonizadores. Y evidentemente la tradición, digamos, esa tradición cultural, esas civilizaciones son civilizaciones indígenas, originarias. Pero al mismo tiempo, en todos los países latinoamericanos, que se haga, que fueran los mayas, los aztecas, los incas, o cuáles fueran, digamos, esas grandes civilizaciones, o hasta imperios, pero los indígenas, desde prácticamente la colonia, la colonización, los conquistadores, están en el pie de la pirámide social. ¿Cómo culturalmente, digamos, usted que dedicó toda la vida, digamos, a estudiar la cultura indígena, las lenguas indígenas, lo explica eso? O sea, es un orgullo por un lado, pero también un desprecio en los hechos. ¿Cómo es esto? Yo creo que tiene que ver mucho con nuestro proyecto educativo y con nuestro modelo de sociedad. ¿Sí? El modelo educativo que tenemos hasta hoy día, 5 siglos después de la conquista, es un modelo educativo europeo, ¿no? Un modelo educativo, digamos, con un paradigma que recoge el pensamiento occidental, y no es que sea malo. El asunto es que justamente desconocemos todo ese patrimonio cultural, histórico y lingüístico desde antes de la conquista, desde antes de la colonia.
¿no? Y entonces el desafío ahora para los estados nacionales, por lo menos me refería a los de América Latina, lo que usted ha mencionado, es que tengamos realmente un sistema educativo y un modelo educativo que dé cuenta de esa diversidad de lenguas y culturas, porque las lenguas y culturas nos refieren quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestro rostro, cuál es nuestra identidad. Ese es el gran desafío de este siglo XXI. O sea, por un lado, usted nos dice que a partir de 1990 empieza una especie de renacimiento cultural por el orgullo, digamos, de sus propios orígenes, cultura y lengua, y por tanto hasta la expresión de literatura en lengua indígena, que es algo nuevo, que es algo novedoso, pero entonces, ¿eso es algo que viene desde abajo, desde las comunidades, o es algo también que, digamos, es el producto de algún tipo de inflexión o cambio en las políticas públicas o de educación, etcétera? O sea, ¿es algo solo de las comunidades o algo más de la sociedad de forma general? De hecho, en el caso particular de México, hay un movimiento indígena en la década de los 70. Por ejemplo, varias organizaciones indígenas, voy a mencionar algunas de ellas, el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, la Alianza Nacional de Profesionistas Indígenas Bilingües, la Organización de Profesionistas Indígenas Nahuas y varias organizaciones regionales, digamos, plantearon una educación bilingüe bicultural, que para esa década era una avanzada desde el ámbito de lo educativo, para que la educación de México incorporara la lengua y la cultura de los pueblos. Y poco a poco la Secretaría de Educación Pública se fue abriendo a este planteamiento, ¿no? Pero fue una lucha, ¿no? Porque, digamos, el Estado mexicano no reconocía la lengua y la cultura de los pueblos indígenas en la Constitución política. De manera que a partir de 1992, la reforma constitucional de México reconoció en aquel momento, en el artículo 4, de que México es una nación pluricultural sustentada originalmente en los pueblos indígenas, 1992. Este mismo planteamiento se recoge en la reforma del 2001, en donde aparece este mismo reconocimiento de que México es una nación pluricultural y multilingüe. Estamos en vivo desde la Casa de Naciones Unidas y México por una discusión, por una plática con Natalio Hernández, es un gran especialista de lenguas indígenas y de cultura indígena, en una innovadora sociedad entre Naciones Unidas y Twitter, para celebrar todo el periodo que va del día de hoy, Día Internacional de Pueblos Indígenas, hasta el 13 de septiembre, por ocasión del 10º aniversario de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas. Gracias a Twitter tenemos un hashtag Somos Indígenas, que le pedimos para utilizar, retuitar y, digamos, difundir lo máximo posible, con un emoji específico que ha sido creado por Twitter. Tenemos ya algunas preguntas de internautas que nos acompañan por Periscope. Por tanto, una primera pregunta, por favor. La primera pregunta que nos hacen es ¿cuál es la relación que tiene Natalio Hernández con la UNESCO? ¿Cuáles son los programas que lleva a cabo con la UNESCO México? La UNESCO es la Agencia de Naciones Unidas para la Cultura y la Educación. Don Natalio, sabemos que trabaja hace tiempo con nuestros colegas de UNESCO. ¿Cuáles son realmente la relación que he tenido con UNESCO es muy reciente? Yo más bien, digamos, pude de alguna manera establecer una relación con UNESCO a través de don Miguel León Portilla, mi maestro de 40 años y que ahora está cumpliendo 92 años, que fue el representante, embajador más bien de México en la UNESCO, ¿no? Juntos hicimos actividades
digamos, don Miguel estando en la UNESCO, a propósito de los 500 años que conmemoramos en 1992. Muy recientemente, por ejemplo, también participé con la UNESCO a través de unos foros que se realizaron para la Convención de la UNESCO sobre la diversidad cultural, un proceso de consulta. Yo estuve en la Universidad Católica de Chile, invitado por la UNESCO, ¿no? Pero lo más reciente que he tenido relación con la UNESCO es en dos momentos. Con la realización del primer encuentro mundial de poesía de los pueblos indígenas, Voces de Colores para la Madre Tierra, ¿no?, que realizamos en México en octubre del año pasado, que por cierto se inauguró en el Palacio de las Bellas Artes. Por primera vez, la flor y el canto en diferentes lenguas de México y de otros países del mundo, a través de sus poetas, se escuchó en el recinto más importante de México, el Palacio de las Bellas Artes. Y más recientemente todavía fue que en este año participé en el Foro Internacional Ciudad de México, espacio donde las culturas dialogan, en el marco de la Feria Internacional de las Culturas Amigas que organiza la Ciudad de México en colaboración con otras instituciones, entre ellas la UNESCO. Don Natalio, antes de empezar esta transmisión en vivo por Periscope de Twitter, estamos platicando con un café y usted me decía, la poesía es la palabra de la esperanza. O sea, eso es una frase que me gustó y me impactó, me la anoté. Y de hecho, para tener esperanza, hay que, esperanza por un cambio, por una sociedad mejor, más justa, más inclusiva, más igual, hay que expresar esa esperanza en su propia lengua. O sea, los indígenas pueden esperar más si lo hacen en sus lenguas. De hecho, esa frase es de mi maestro en un breve discurso que pronunció en Bellas Artes con motivo de la inauguración del primer encuentro mundial de poesía, Voces de Colores para la Madre Tierra. Yo, en todo caso, compartiría un poema que me ha acompañado a lo largo de 30 años. Ni cuicatia totlachales, ni quincuicatia tocniwan iguan tlaltipactli, tonantzin tlaltipactli, y pampa totlachales, quehuac xochitl iguan quehuac cuicatl, xochitl iguan cuicatl. Canto a la vida, al hombre y a la naturaleza, a la madre tierra, porque la vida es flor y es canto, es, en fin, flor y canto. Es un poema mío que escribí hace más de 30 años para expresar qué es para mí la poesía, la flor y el canto, in Xochitlincuicatl, como lo decía el abuelo Nezahualcóyotl, más o menos, cuya vida transcurrió de 1402 a 1472, en vísperas de la llegada de Europa en América. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por compartir con nosotros esta poesía que en la lengua original, digamos, tiene un ritmo fascinante y bueno, desafortunadamente para mí solo comprensible en la traducción en español, pero eso es un problema de ignorancia mía. Ahora, los pueblos indígenas son también los grandes defensores de la tierra. Eso en todas las culturas indígenas hay también un vocabulario específico de forma general por la relación con la naturaleza y la tierra. Mucho más que en las lenguas modernas, europeas, como el español que estamos hablando ahora acá entre nosotros. Yo, por razones profesionales, también trabajando en Naciones Unidas como periodista, tuve la oportunidad de trabajar en dos grandes conferencias de Naciones Unidas sobre temas de medio ambiente. La primera conferencia en 1992, en Río de Janeiro, la Cumbre de la Tierra, y después se celebró en Brasil, Río de Janeiro, y después, 20 años después, la Río+20, la otra gran conferencia
del cual muchas cosas salieron. En ambas las conferencias, cada vez más, en la segunda, había una fuerte presencia también de delegaciones indígenas de todo el mundo, reivindicando con mucha fuerza, digamos, la importancia de la defensa de la cultura de las lenguas indígenas, también como forma de defender ese patrimonio común que es la tierra, el equilibrio natural. Al mismo tiempo, y eso es una discusión para hablar de la Declaración sobre los Derechos de Pueblos Indígenas, cuando los indígenas reivindican el derecho, por ejemplo, a decidir sobre por ejemplo, inversiones o construcciones o desarrollo, digamos, de la modernidad en sus tierras, aún hay una visión por parte de algunos que, digamos, con los indígenas como un freno, como un problema, como un obstáculo al desarrollo, contra la modernidad. ¿Cómo usted, digamos, lo ve de su punto de vista, esa relación con la tierra y la relación con la modernidad? Para los pueblos indígenas, y lo digo por mi propia experiencia, hay una relación muy fuerte de los pueblos con la naturaleza, de las personas, de los pueblos con la madre tierra. Y materialmente decimos que es nuestra madre, porque nos sustenta, nos alimenta y nos recibe en su seno cuando morimos. Yo crecí con rezos de mi madre en donde decía, necesitas respetar y conservar todo lo que existe en la tierra, porque la tierra es nuestra madre, ¿no? Y mis primeros poemas están fuertemente impregnados de este sentimiento de amor a la tierra. Y entonces yo decía, bueno, parezco demasiado romántico, estoy hablando de poemas que escribí hace 35, 40 años. Hoy día hay como un discurso, ¿no? No solo en el ámbito de la poesía, sino en general, por ejemplo, en el ámbito del movimiento ecologista, la preservación del medio ambiente, ¿no? De que la tierra es nuestra madre. En Bolivia, por ejemplo, la Pachamama, ¿no? En México, Totlaznantzin, y cada pueblo tiene un concepto para referirse a la tierra como la madre de la humanidad, ¿no? Y acabo de estar en el 27º Festival Internacional de Poesía de Medellín, en donde compartí la mesa con Martín von Hildebrand, ¿no? Martín tiene 30 años viviendo en la Amazonía peruana. Él y yo hicimos clic, como dicen los jóvenes ahora. Hubo una total empatía, estábamos hablando del mismo lenguaje. Y lo que dijimos es que los pueblos indígenas constituyen no el pasado, ¿no?, de la humanidad, sino el futuro de la humanidad. Hoy día las sociedades modernas contemporáneas perciben a los pueblos indígenas como el pasado, como el lastre para el desarrollo. A lo mejor estoy diciendo una palabra muy fuerte, pero es la realidad. A veces sale y a veces se oculta para las políticas públicas en materia de cultura, educación y desarrollo. Pero eso es lo que hay, sobre todo en los países de América Latina, ¿no? Y entonces yo estoy convencido que hay una memoria ancestral de la humanidad que nos puede ayudar a trabajar en esa esperanza que dije al principio para la celebración de los otros 10 años del decenio de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Ahorita estamos conmemorando, no tenemos nada que celebrar todavía. Hay que trabajar en ese futuro, ¿no?, para celebrar juntos de que la tierra sobrevive, por el trabajo conjunto entre pueblos indígenas y sociedades modernas contemporáneas. Así es, don Natalio. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo en Periscope, en la plataforma Periscope de Twitter, en ocasión del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una serie de actividades que vamos a organizar utilizando esta plataforma y otras hasta el 13 de septiembre, cuando se celebrará el
bueno, se recordará, porque como decía don Natalio Hernández, no hay mucho para celebrar, pero se recordará el 10º aniversario, los 10 años de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Les convidamos a utilizar siempre la hashtag Somos Indígenas, que va a, digamos, a ser la hashtag por todas esas actividades en esta asociación pionera que estamos lanzando hoy entre Naciones Unidas, el Sistema de Naciones Unidas y Twitter, en México, pero también a nivel internacional. Hay poblaciones indígenas en todo el mundo, afortunadamente. Los samis, por ejemplo, de Noruega, Finlandia, Rusia, sí, se salen de esta percepción de que predomina en América, que predomina, decía yo, de los samis, por ejemplo. Yo estuve en Noruega, en Finlandia el año pasado para saludar a los hermanos samis que vinieron al encuentro mundial de poesía de los pueblos indígenas, y ellos son blancos. Y la percepción en América Latina que si uno es moreno es indígena, ¿no? Pero ellos son blancos y entonces uno dice, ¿qué es lo que pelean? ¿No? Pelean justamente la identidad, la lengua, la cultura, la visión del mundo, los valores samis, y están en Rusia, en Finlandia, en Noruega, ¿no? Estoy leyendo algunos números, en todo el mundo se calcula que haya más de 370 millones de indígenas, de cientos y cientos de pueblos, etnias, pero todo, digamos, desafortunadamente, con algo que los junta, que es común a todos, o sea, una discriminación, o sea, los indígenas se siguen enfrentándose a marginación con problemas para acceder plenamente a sus derechos básicos, los derechos que son listados en la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. De hecho, esta campaña del Día Internacional, y también es hashtag, solo que en inglés, Somos Indígenas en inglés, se lanzó ayer por nosotros, por el Fuso de México, en Australia, en Oceanía, donde también hay la población aborígena, por tanto indígena, etc. Ellos empezaron antes por el sentido de circulación de la tierra. Últimos, digamos, probablemente sí, a partir del inicio de los años 90, en todo el mundo hubo, por razones diferentes, pero que al final comunes e únicas, casi una frente única en este sentido, un resurgimiento de la autodeterminación indígena, digamos, el orgullo indígena, también la organización de redes para hacer escuchar su voz. Eso es algo muy interesante también, porque la única forma de poder, digamos, avanzar para mejorar las condiciones es salir de esa, digamos, de la situación actual de marginación, de discriminación muchas veces, de desigualdad, etcétera. Es, juntarse y hacerse escuchar. hacerse visibles. Visibles en primer lugar. Usted estaba diciendo entonces que a partir del 92 en México, en la Constitución, por la primera vez se dice formalmente que México es una sociedad pluricultural. Y en algunas constituciones en América Latina se habla hasta de países plurinacionales. En el caso de Bolivia. Como en Bolivia, o también la constitución avanzada en Colombia, que usted está visitando, etcétera. Otros países menos, pero digamos... Brasil, uno de ellos, que prácticamente no existen en la constitución los pueblos. Así es. Desafortunadamente es un país donde también hay cientos de lenguas, pero casi prácticamente todas amenazadas, fuera el guaraní, porque el guaraní se habla de forma corriente en varios estados, hasta en Paraguay, donde lengua en Paraguay, que es lengua nacional. Sí. Y esta es la lengua afectiva, eso es la cosa interesante. O sea, sí, los paraguayos en casa y entre sí hablan guaraní, español es la lengua de la calle, pero digamos, se va en esta dirección. ¿Cuál es, entonces... decimos, la defensa de la lengua
la autovisibilidad. ¿Cuál es el paso más importante? Hablando de México, para empezar, ¿cuál es la cosa más importante que hay que hacer ahora? Solo un apunte antes de tocar ese tema. De hecho, hubo un movimiento continental, 500 años de resistencia indígena, negra y popular en el marco de la conmemoración del 5º centenario en 1992. La contraconmemoración. Sí, prácticamente. Claro. Hubo un movimiento muy radical, dijeron no tenemos nada que celebrar, ni conmemorar, ¿qué vamos a conmemorar? Bien, y todo eso produjo en América Latina las reformas constitucionales, no solamente en México, sino en muchos países de América Latina, tal vez a excepción de Brasil, ¿sí? Y bueno, hoy tenemos constituciones muy avanzadas como Bolivia y Colombia que usted ha mencionado, ¿no? ¿Qué es lo que viene? Lo que viene es un diálogo de las civilizaciones en el mundo, entre pueblos indígenas y sociedades mayoritarias, entre pueblos ancestrales y sociedades modernas. Yo estoy un poco desencantado con todo este movimiento que emerge en Chiapas, ¿no? Porque se planteó una educación intercultural, bilingüe, en el caso de México, para todos los mexicanos. Y no hemos hecho nada, prácticamente. El modelo educativo que acaba de salir por parte del Estado mexicano a través de la Secretaría de Educación Pública es un modelo educativo genérico que se puede aplicar lo mismo aquí, en España, en Brasil, en Canadá. No recoge todo esto que estamos diciendo ahora, el patrimonio cultural y lingüístico milenario de México, ¿no? Entonces yo creo, y no soy pesimista, soy optimista, por eso estamos aquí dialogando, ¿no? Porque es un esfuerzo conjunto de la humanidad. La UNESCO ya hizo su tarea. Desde el 2001, la UNESCO declaró, por ejemplo, la declaración de la UNESCO sobre la diversidad cultural es un poema, ¿no? En donde dice que la mayor riqueza de la humanidad son sus lenguas y culturas, y que los estados nacionales deben de diseñar políticas que promuevan el desarrollo de ese patrimonio, en la difusión de ese patrimonio, y que desde la cultura y la lengua debe proyectarse un desarrollo sustentable de los pueblos. Y poco hemos avanzado en esa materia a nivel mundial, y México no es la excepción. Tenemos algunas preguntas que están llegando de los internautas que nos acompañan por Periscope, en esa iniciativa pionera de Naciones Unidas y Twitter, en ocasión de las celebraciones del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y de los 10 años de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, #SomosIndígenas. Vamos a algunas de esas preguntas. Lili nos comenta que los pueblos indígenas no son el pasado, sino que son el único futuro viable y presente. ¿Los indígenas son el futuro? Ya lo había yo dicho, ¿sí? Y qué bueno que compartamos plenamente esa visión, ¿sí? De hecho, ¿por qué somos el futuro? ¿Sí? Porque una de las preocupaciones que nos conjuntan pueblos indígenas. Un minuto, tenemos un problema de modernidad, es un helicóptero que decidió aterrizar aquí al lado. Eso sería mejor estar en la selva, en un cuadro más ameno, pero estamos en la selva de concreto, de asfalto, sí. Ciudad de México. Entonces, yo creo que sería bueno que el próximo diálogo lo pudiéramos hacer allá en la Lacandona, uno de los pulmones importantes de México. Me encantaría, tenemos solo que ver cómo hacer por la conexión a internet, pero vamos a trabajar. Es un sueño que tal vez algún día podamos realizar. Lo que yo decía es que me alegra mucho que, digamos, haya
en el auditorio y entre muchos de nuestros amigos y colegas esta percepción hacia el futuro. Y un tema que nos convoca y que nos reúne a todos, ¿no?, es la preocupación de la preservación de la madre tierra, ¿sí?, porque nos sustenta materialmente en todos los sentidos. Y los pueblos indígenas, como dije al principio, están muy cerca, hay una relación directa. Los pueblos, si no siembran maíz, frijol, calabaza, chiles, tomate, plátano, todo lo que constituye nuestra base del alma, no viven, ¿no? Por más que tengan un auto de último modelo, una casa con toda, ahora las casas inteligentes, los edificios inteligentes, pero no nos va a dar de comer. La tierra es la que nos alimenta, nos da de beber, nos da de comer, nos recibe al morir. Es nuestra madre. Y los pueblos pueden aportar sus ideas y sus vivencias y experiencias porque son conocimientos milenarios. En todo el mundo desarrollado hay ahora, digamos, una nueva moda saludable, que es la de la alimentación natural biológica. O sea que normalmente significa pagar frijoles o maíz en una tienda al 3 veces el precio normal. Pero digamos que la agricultura biológica o de kilómetro cero también, que es otra definición, es, bueno, lo que los indígenas hacen en su vida todos los días. O sea, es la vida de las comunidades indígenas, ¿no?, cuando están en el campo. Entonces, nada más moderno también que los que es ancestral, que es antiguo también en ese sentido. Don Natalio Hernández también me estaba enseñando ese... usted, sí, doctor, muchas gracias, Giancarlo, muchas gracias. Con mucho afecto, Es, ese es el sueño hacia adelante. Exactamente de eso que quería hablar. Ixtlachihualistli es el nuevo rostro de México que nos va a llevar. Perdón, Yancuiquixtlachihualistli, me olvido, por eso quería mi aparato moderno, como aquí mi amigo Giancarlo. Espero que para el próximo diálogo, si nos encontramos, que me tengan uno nuevo. Yo decía que el libro, este libro, doctor Giancarlo, recapitula mi experiencia de 50 años como maestro bilingüe en náhuatl español en México. Con eso cierro el capítulo de educación y de 2000 para acá estoy más centrado en la literatura en mi lengua náhuatl y en español. Yo asumo hoy día que las dos lenguas me pertenecen, el español y el náhuatl. Fue una lucha interna terrible que me llevó 40 años para poder conciliar las dos lenguas, porque el español en México en el siglo pasado fue un idioma impuesto en los niños, ¿no? No podía uno hablar la lengua de la comunidad porque era castigado física y psicológicamente. Afortunadamente, a partir de 1992, digamos, la libertad que hay en las escuelas es que las dos lenguas convivan en el proceso educativo. Esto fue, de hecho, no solo en México, por décadas en el siglo pasado hubo en varios países un esfuerzo autoritario de los estados para prácticamente casi que eliminar. Tener una sola lengua. Una sola lengua, como forma una visión, en mi opinión equivocada, de, digamos, construir una verdadera unión nacional. Fueron hechos muchos errores, sí, bueno, más que errores, algunos crímenes en ese sentido. Ahora, ¿cuál es cuál es la situación de la educación indígena hoy? Estaba leyendo una estadística recién, creo que la semana pasada, que hay un número muy significativo de niños indígenas que de hecho hoy están incapaces, sí, hablan los dos, probablemente hasta mejor la lengua indígena que el español, pero que son incapaces de escribir ambas. Y por tanto eso es un reto para el futuro, porque... Sí. Yo creo que la educación indígena en México es una educación marginal, excluyente. Mi planteamiento en ese libro es que sea
la educación indígena incluyente. Entonces tendríamos que hablar de una educación intercultural, bilingüe o multilingüe para todos los mexicanos. Es decir, una educación regionalizada en donde Campeche, Yucatán y Quintana Roo, Tabasco incluso, que es una área maya, ¿no?, sea una educación bilingüe y ahora trilingüe, porque ya es una propuesta de que el inglés se incluya dentro del sistema educativo para todos. Solamente de esa manera, Yucatán, Campeche y Quintana Roo se sentirán orgullosos de tener una historia maya antigua, ¿no?, una lengua maya más antigua que el español. La lengua maya tiene 5,000 años. El español tiene 1,000 años. Usted lo sabe, doctor Giancarlo, ¿no? Entonces, son lenguas milenarias. Trascender del discurso oficial, incluso como lo dice la Constitución, México es una nación pluricultural, pero es discursivo, ¿no?, jurídicamente y políticamente. ¿Cómo eso debe entrar al proceso educativo y al sistema educativo? Esto que estoy diciendo, lo mismo es válido para Veracruz, con la lengua totonaca, con la lengua náhuatl, con la lengua popoluca, etcétera, ¿no? Una educación trilingüe para todos los veracruzanos, según la región. En la región de Papantla, donde están los voladores, para todos el totonaco como lengua ancestral, porque todos viven indígenas y mestizos en un territorio marcado por una cultura ancestral de 5,000 años. Además, todos los lingüistas dicen que cuanto más lenguas uno hable, más sencillo es aprender otra. Y entonces, de hecho, ya se empieza con 2, enseñando bien la lengua indígena del lugar, dependiendo exactamente del estado o de la región. El español, también el aprendizaje del inglés se vuelve más fácil por los alumnos, no es más complicado. Eso. Cuando se visibiliza, Así es. cuando se dignifica, Así es. cuando hay una relación simétrica entre el español y la lengua local o la lengua indígena. Hasta ahorita hay un estigma social que dice que las lenguas indígenas son dialectos. Y por lo tanto, de manera subliminal, te vamos a enseñar inglés para que seas exitoso. Sí. Y la lengua de mi pueblo entonces no sirve. Si la lengua de mi pueblo me da historia, identidad, cosmovisión, valores, identidad, ¿no? Entonces, lo que yo digo es que el gran desafío de México es que, junto con el inglés, que ahora propone el modelo educativo, enseñemos la lengua local. Y llegaremos a ese punto que usted dice. Una persona que habla 3 o 4 lenguas tiene 4 visiones del mundo, 4 sistemas de pensamiento, ¿no? Entonces tiene mayor capacidad de discernimiento que uno que solamente habla español o que solamente habla inglés en el caso de México. Si junto con eso el purépecha de Michoacán habla purépecha, español, inglés, pues su visión de mundo se amplía y se enriquece. Absolutamente, sí. Estamos llegando al final, pero tenemos tiempo aún por algunas preguntas. Esta primera plática que estamos ofreciendo de la Casa de Naciones Unidas en Ciudad de México, en una sociedad con Twitter, que en ocasión, digamos, de 1 mes y medio de actividades, casi 1 mes y medio, 40 días de actividades en ocasión del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, 9 de agosto, que se celebra hoy, y vamos hasta el 13 de septiembre, cuando vamos a recordar los 10 años de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. La hashtag Somos Indígenas, la usen, la multipliquen, la repliquen, la retuiten, hagan todo, porque digamos vamos a hacer una serie de iniciativas. Aquí esa tan interesante plática con don Natalio Hernández es la primera de una serie. Yo le agradezco una vez más para estar con nosotros aquí. Entonces, orgullo, educación,
Y del punto de vista más, digamos, de los derechos, ¿cuáles, usted, en su opinión, cuáles son los derechos de lo que la declaración, entre los varios, que la declaración lista, los derechos que hacen más falta hoy a los indígenas aquí en México? Yo creo que tanto los derechos contenidos en esta Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas están allí. Lo que falta es que eso se traduzca en políticas en cada una de los países, y de las políticas a las acciones prácticas, cotidianas, ¿no? En el quehacer cotidiano del maestro, del promotor cultural, del especialista en desarrollo. Nuestra percepción del desarrollo sigue siendo desde arriba y no desde abajo, ¿sí? Eso es lo que falta, en mi opinión, ¿no? Y entonces esto va a permitir el desarrollo de la lengua, de la cultura, de la historia local, ¿no? Del desarrollo mismo, ¿no? Y entonces incluso eso va a favorecer toda esta idea de política asistencialista en materia de desarrollo. Yo te doy determinada cantidad para que no sufras de hambre. Eso no lo resuelve. Lo que necesitamos es que la gente cultive, pesque, haga obras de arte, haga música, desde su propia raíz. A mí me alegra mucho hoy día ver en pintura, en literatura, en música, en el mundo, que nos están ofreciendo propuestas, digamos, culturales, artísticas, desde la forma de ser de los pueblos. Y hay mucho éxito. No hay tiempo para hablar de eso. Me encantaría, ¿no?, hablar de eso. Por ejemplo, todo el movimiento artístico que hay ya. Acaban de inaugurar una exposición de pintura de dos artistas, pintores, celtales y tzotziles de Chiapas, en un cuartel del ejército mexicano en Chiapas. Uno de ellos ya expuso en Japón. Y claro, ya tiene el sello de calidad y dijeron, bueno, abrimos las puertas de la casa, porque sucede a veces con el arte. Uno tiene que volar afuera para que sea reconocido adentro de la casa. Pero bueno. Siempre es nemo profeta en patria, como dicen en latín. Sí. Tenemos una pregunta más. Gracias. A mí me gustaría que nos comentara cuáles algunos trabajos exitosos que conoce para fomentar este desarrollo de los pueblos indígenas desde sus propias comunidades, con una tendencia, o dada la tendencia actual a la urbanización y a la emigración de la provincia, del campo hacia las ciudades. ¿Cómo han estado trabajando para evitar estos desplazamientos, para contener un poco esos flujos migratorios y desarrollar o fomentar industrias productivas, industrias creativas en estos pueblos indígenas? Yo soy un gran admirador de San Juan Nuevo, Michoacán, que a raíz del volcán migraron a un determinado lugar, que ahora es San Juan Nuevo, por todo el proyecto que tienen de la madera, del bosque, ¿no? De hecho, ellos tienen un ciclo, ¿no?, ya muy establecido de la madera, ¿no? Árboles chiquitos, medianos, grandes, muy grandes, y han sido exitosos porque han cerrado el círculo. No solo venden madera, sino muebles. He sabido que le venden muebles a ¿cómo se llama estas tiendas comerciales? París, ¿cómo se llama esta tienda comercial en México? Liverpool, bueno, de esa cadena pues de otra tiendas. Ciudad europea, sí. Bueno, Liverpool y París por ahí se van dando, ¿no? Entonces, venden muebles. Hay otro proyecto exitoso, allí es muy específicamente de madera y toda la producción de muebles y todo. Otro proyecto exitoso es el de Cuetzalan, Puebla, ¿no? Tosepan Titatanisque, Juntos Ganaremos, que tiene diferentes ramas. Tiene para turismo, tiene para... Bueno, hasta un banco tienen panadería, tienen café, tienen miel, producción de miel, de abejas. Otro proyecto exitoso es el proyecto de turismo comunitario en la Sierra
Juárez de Oaxaca. No me he metido mucho, pero sé que hay grupos de turistas europeos que no quieren estar en las grandes ciudades, sino ir a los pueblos, conocer los bosques, y hay una especie de relación intercultural entre los pueblos zapotecos de la sierra y los turistas europeos, ¿no? Bueno, son los que se me ocurren. Hay otro proyecto, por ejemplo, más de cultura, el Centro de las Artes Indígenas de Papantla. Todos sabemos de este gran festival, ¿no?, de Papantla, ¿no?, Cumbre Tajín, y esto es lo que sale fuera, pero tienen escuelas de música, escuelas de medicina, escuelas, en fin, varias escuelas, y desde la visión y de la tradición de los pueblos. Por ahora es lo que yo puedo comentar, pero hay muchos proyectos. Yo creo que las instituciones debieran apoyar más estos proyectos autogestivos y que con el acompañamiento, la capacitación, el seguimiento, todos saldríamos ganando, los pueblos y la sociedad nacional mexicana. Agradezco muchísimo, en nombre mío y de Naciones Unidas, a don Natalio Hernández por esta tan interesante plática que me abrió y creo que nos abrió muchos caminos, muchas otras oportunidades de reflexión. Y bueno, quisiera agradecer mucho en nombre mío, personal de Naciones Unidas, a don Natalio Hernández por esa plática tan interesante, tan estimuladora sobre la cultura indígena, las lenguas indígenas, el futuro, que el futuro que nos espera y esta visión de, digamos, optimista, pero a partir de cambios necesarios de actividad prácticas que tendremos que llevar adelante. Yo quiero agradecer también mucho a los más de 1.900 personas que se conectaron en algún momento de esta plática. Quisiera agradecer mucho a la UNESCO, la Agencia de Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, que nos, de hecho, proporcionó la presencia de don Natalio Hernández. Esperamos que la modernidad del helicóptero bueno, el helicóptero se fue. Entonces, muchas gracias a UNESCO, muchas gracias a Twitter para sumarse a Naciones Unidas en esas actividades en ocasión del Día Internacional de Pueblos Indígenas y de la conmemoración de los 10 años de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas, que será celebrada el 13 de febrero, con la hashtag Somos Indígenas, que les convidamos, les rogamos de utilizar en todos momentos en este mes. Y para terminar, quisiera darle un último espacio a don Natalio Hernández. San tepitzin tlastoli, amo miak. Nehuatl melauak nemechtlasocamatilia, ONU, UNESCO, Tehuatzin, Giancarlo Suma, y Pampa Nican o Hueltoc Niquitua Seumetlastoli. Yo solo quiero agradecer a la ONU, a la UNESCO, a don Giancarlo Suma por este espacio de diálogo. Me siento muy honrado, muy distinguido que dos instituciones a nivel mundial me hayan invitado para compartir mi palabra. Tlazocamatimiac, muchas gracias. Muchas gracias.